Buenas, hoy nos encontramos con el propósito de calcular las dimensiones de las longitudes de los segmentos que conforman un triángulo rectángulo, como también los grados de aquellos ángulos agudos que se formalizan en ese triángulo. Para ello tenemos en las matemáticas dos herramientas interesantes. La primera se denomina teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos nos define que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Recuerda que de los tres segmentos, el de mayor dimensión sería la longitud de la hipotenusa. Los restantes se denominan catetos. También tenemos las razones trigonométricas fundamentales, una herramienta interesante que nos ofrece la trigonometría. Esta herramienta nos habla de las razones entre los grados que tiene un ángulo y la longitud de los segmentos que conforman el triángulo rectángulo. Entre ellas tenemos la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. Si hablamos de la razón seno, es la relación entre la longitud del cateto opuesto para ese ángulo interior sobre la longitud de la hipotenusa. Para el caso del coseno es la relación entre la longitud del cateto adyacente para ese ángulo sobre la longitud de la hipotenusa de ese triángulo. Y para el caso de la tangente es la relación entre la longitud del cateto opuesto de ese triángulo sobre la longitud del cateto adyacente de ese mismo triángulo, de ese mismo ángulo. Estas razones trigonométricas se configuran en un banco de datos que ya está inmerso en un software de las calculadoras científicas y que nos puede decir, garantizar que si yo tengo los grados de un ángulo agudo de estos y voy y evalúo ya sea el seno o ya sea el coseno o ya sea la tangente, la calculadora científica, oprimiendo unos teclados, me ofrece el valor numérico de esa relación o división, en caso si fuese seno, de la división de la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Y así para coseno y para tangente. Están inmersos en el software de la calculadora. Pero también tenemos esa información en tablas que llamamos tablas de razones trigonométricas y que también nos facilitarían esa información. Entonces, vamos a resolver con esas herramientas este tipo de pregunta que nos hace. En un triángulo rectángulo ABC, quiere decir que es rectángulo en B, uno de los segmentos AB mide 20 centímetros y el ángulo agudo mide 47 grados. ¿Qué nos piden? Evaluar el valor numérico de los segmentos BC y AC que corresponden a este triángulo rectángulo y los grados del ángulo, en este caso el ángulo A, que es el otro ángulo agudo. Entonces, según la información, este texto literal lo lleva a un texto gráfico para mejor entendimiento. En este caso, este ángulo C me dicen que mide 47 grados. Por ende, por definición, en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos suman 90 grados, lo que significa que para el ángulo A, si lo quisiéramos evaluar, que es una de las preguntas, diríamos que el valor en grados del ángulo A más el valor del ángulo C sumarían 90 grados, ya que el uno al otro son complementarios. Por ende, si el ángulo, en este caso el ángulo C mide 47 grados, cuando yo lo sumo con el ángulo A, podría definir
que el ángulo A debe ser de 43 grados para que la suma me dé 90 grados. 90 grados menos 47 nos daría el valor del ángulo A. En este caso sería de 43 grados y tendríamos ya que este ángulo es de 43 grados. También me ha dado una longitud, los datos que me dan, dice que el cemento AB mide 20 centímetros. Entonces, podríamos, por una de las razones trigonométricas, ya que por teorema Pitágoras yo solamente tengo un segmento y no tendría dos de ellos para hacer la definición del teorema de Pitágoras. Entonces acudo en ese caso a una de las tres razones trigonométricas. Vamos a definir cuánto mide en este orden de ideas esta hipotenusa, que sería el segmento AC, a la que la voy a llamar simbólicamente X. Entonces, para el segmento AC tenemos que, con base en este caso, con base en el seno de 47 grados, podríamos definir el seno del ángulo C, que es el de 47 grados, como la razón entre la longitud del cateto opuesto. Para el ángulo C, este segmento sería cateto opuesto. Recuerde que aquel segmento de mayor longitud, que en este caso es AC, se conoce como hipotenusa. Entonces, para C, este sería cateto adyacente porque es vecino de él, mientras que este es cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto sería el segmento AB sobre la hipotenusa que es AC. Entonces, si reemplazamos, estaríamos diciendo que el seno de 47 grados debe ser igual a AB, que mide 20 centímetros, nos han dicho, sobre AC, que para nosotros es X. Si despejamos la X aquí, estando dividiendo, pasaría al miembro izquierdo a multiplicar. Entonces podríamos decir que X, factor de el seno de 47 grados. Si yo busco el seno de 47 grados, en la tabulación de esa calculadora científica me arrojaría 0,73 el valor del seno de 47 grados. Es decir, esa división de cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. En ese orden de ideas, entonces, esto sería igual a 20 centímetros. Nos queda una ecuación simple que sabemos que 0,73 pasaría a dividir en el otro miembro a 20 centímetros. Entonces pasaría a dividir y tendríamos esta división. Esa división nos da 27,4 centímetros. Entonces, esta división sería de 27,4 centímetros, lo que podría ya establecer que el segmento AC tiene un valor de 27,4 centímetros. Entonces, este mide 27,4 centímetros. Entonces yo ya tendría dos segmentos, me restaría el tercer segmento y podría hacer uso del teorema de Pitágoras, dándome la longitud del segmento BC. Pero entonces, para BC, podría hacer uso también de otra razón trigonométrica. ¿Ya? En ese caso, nuestro interés en esta práctica es las razones trigonométricas. BC. Haría uso inclusive, podría ya, como tengo el ángulo en este orden de 43 grados, podría decir entonces que la tangente del ángulo A, y hablo del ángulo A y no del ángulo C, hago uso del ángulo A que ya tengo sus grados, sería cateto opuesto. Para el ángulo A el segmento sería BC como cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería el segmento AB.
estas longitudes las tenemos, entonces reemplazamos la tangente de 43 grados sería igual a BC en nuestro interrogante. Podría colocarle un símbolo aquí de Y como letra para establecer que Y sobre, valor numérico de Y, sobre el cemento AB que mide 20 centímetros. La tangente de 43 grados, la calculadora nos la ofrece y es de 0,93, que lo multiplico por 20 centímetros y me daría el valor de Y. Entonces, podría decir que Y, en ese caso, haciendo esta multiplicación, podría establecer que Y es, en esta multiplicación, igual a 18,6 centímetros. Entonces, podría ya definir que BC mide 18,6 centímetros. Entonces, este segmento, al que he llamado Y, mide 18,6 centímetros. Podría verificar, invito a que verifiques, diciendo que en el teorema de Pitágoras, el cuadrado de 18,6 centímetros más el cuadrado de 20 centímetros nos debe dar el cuadrado de 27,4 centímetros, que es el valor de la hipotenusa. Espero entonces que este proceso de resolver un triángulo rectángulo con base en lo que es teorema de Pitágoras, podría hacerlo, o por razones trigonométricas, sea de tu ejercicio para avanzar en este proceso. Nos veremos en la próxima.